Por favor, necesito ayuda. No tienes ni un peso para pagar. Huyó durante meses. Rompió un contrato millonario. Todo para salvar al hijo que llevaba en su vientre y para cumplir una promesa. Te lo prometo. Pero cuando el destino pareció tenderle la mano, en realidad solo estaba cerrando la jaula. Tú solo vas tras el dinero de la familia. Eso no es verdad. ¿Cómo puedes acusarme de algo así? Ahora vive en el corazón del palacio, bajo un miedo constante. Pero el amor terminará por florecer. Un secreto, un heredero robado y consecuencias que cambiarán la vida de todos los involucrados. El dolor no venía en olas, venía en tsunamis violentos e implacables, amenazando con arrastrar a Uda al fondo de un océano oscuro. Se aferró al borde del mostrador de recepción con tanta fuerza que los nudillos de sus dedos se pusieron blancos, contrastando con la suciedad y el sudor que cubrían su piel. El hospital público olía a amoníaco barato y desesperación humana, una mezcla sofocante que le revolvía el estómago casi tanto como las contracciones. «Señora, ya le dije». La voz de la recepcionista era monótona, curtida por años de negativas. «Sin seguro y sin el depósito de garantía, no podemos ingresarla. El sistema está superpoblado. Pruebe la clínica universitaria, al otro lado de la ciudad». Uda soltó un gemido ahogado, doblando el cuerpo. Al otro lado de la ciudad, apenas podía mantenerse en pie. El miedo que sentía no era solo biológico, era un terror frío y racional. Cada minuto expuesta allí, vulnerable, era un minuto en que ellos podrían encontrarla. La agencia. Los intermediarios de los americanos. Había huido 3 meses antes del parto, rompiendo el contrato, desapareciendo en el entramado de la gran ciudad. Se había dicho a sí misma que era por amor, una promesa hecha ante la tumba de su propia madre de que nunca vendería su sangre, pero ahora, a punto de dar a luz en el frío suelo de una sala de espera inmunda, la duda la carcomía. El dolor físico trajo el recuerdo del dolor del alma. Entre una respiración y otra, la sucia recepción desapareció y Uda se vio de vuelta en la habitación del hospital de meses atrás. El contrato millonario con los supuestos americanos, firmado con manos temblorosas, buscaba pagar la cura que nunca llegó. El dinero no salvó a su madre, pero dejó una vida creciendo en su vientre. Uda aún podía sentir el débil apretón de los dedos de ella en su muñeca, el último susurro febril que cambió todo. «No vendas nuestra sangre, hija mía. El dinero no vale nada ahora. Este bebé es nuestra familia. Promete que lo protegerás». La promesa, sellada con el último suspiro de la madre, era el único ancla que impedía a Uda desmoronarse. «Por favor», suplicó, la voz fallándole. «El bebé va a nacer. Ahora». La recepcionista ni siquiera levantó los ojos de la computadora. La indiferencia era el arma más cruel de la burocracia. Uda sintió que las piernas le cedían. El mundo giró. Las luces fluorescentes del techo se transformaron en rayas blancas y cegadoras. Esperaba el impacto contra el azulejo sucio, pero nunca llegó. En cambio, sintió una mano firme, sorprendentemente fuerte para la piel arrugada que la cubría, sujetar su brazo. «Nadie va al otro lado de la ciudad hoy». La voz era grave, ronca, pero llevaba una autoridad que silenció el murmullo de la sala de espera instantáneamente. Uda levantó los ojos, parpadeando para alejar las lágrimas de dolor. Un hombre anciano la sostenía. No vestía ropa común, sino los trajes de un antiguo gobernante, túnica y mantos ceremoniales impecables que denotaban una riqueza de otras eras. Aunque encorvado por los años, se apoyaba en su bastón de puño dorado como si fuera un cetro, y sus ojos oscuros barrían el lugar con la lucidez ferina de un halcón. «Pero, señor, las reglas...» La recepcionista tartamudeó, la arrogancia evaporándose ante la postura de aquel extraño. El viejo no discutió, solo extendió una tarjeta negra, pesada, sobre el mostrador. El sonido del plástico golpeando la fórmica fue como un disparo. «Karim al-Zimad no discute reglas», dijo en un tono bajo que hizo que la espina dorsal de Uda se helara. «Él las reescribe. Preparen la mejor suite.
Llamen al obstetra jefe. Ahora mismo. Judá quiso preguntar quién era, por qué la ayudaba, pero la siguiente contracción la golpeó con la fuerza de un tren de carga. El mundo se oscureció, y lo último que sintió fue el olor a sándalo y tabaco caro proveniente de la ropa del viejo, un aroma que no pertenecía a aquel lugar ni a aquella vida. Qué lindo gesto acaba de hacer el señor Karim, ¿no es así? Allí, dentro del hospital, vio a una mujer necesitando ayuda y no dudó en extender su tarjeta de crédito Black. Él estaba en el hospital, como Judá, pero ¿y tú? ¿Desde qué lugar estás viendo esta historia hoy? Cuéntanos tu ciudad, estado, país, dónde está llegando nuestra historia hoy. Y deja tu like si tú, como nosotros, estás un poco desconfiado. ¿Karim era tan bondadoso? ¿O estaba ocultando alguna segunda intención? Eso lo vamos a descubrir ahora, pues el llanto fue lo primero que trajo a Judá de vuelta. Un sonido fuerte, vibrante, una declaración de vida plena. Abrió los ojos. La habitación no era la del hospital público, era silenciosa, con paredes en tonos pastel y una ventana amplia que dejaba entrar la luz dorada del atardecer. Al lado de la cama, en una cuna de acrílico transparente, estaba él. Judá ignoró el dolor en las caderas y se incorporó, atrayendo el pequeño paquete a sus brazos. Era minúsculo pero perfecto. Cabello negro, ralo, y una piel que ya empezaba a perder el tono rojizo del parto. Tocó su rostro con el dedo índice, maravillada. Hassan, susurró, el nombre que había guardado en secreto por meses. Mi pequeño Hassan. El miedo volvió de golpe. Miró hacia la puerta, el corazón acelerado. ¿Y si los americanos habían rastreado su internación? ¿Y si el viejo bondadoso era un agente de ellos? El pánico la hizo abrazar al bebé con fuerza excesiva, haciéndolo quejarse. Tiene pulmones fuertes. Será un orador, o quizás un general. Karim al-Simad estaba sentado en un sillón en la esquina de la habitación, inmóvil como una estatua. Judá se sobresaltó. No lo había visto allí. El viejo la observaba con una expresión indescifrable, las manos cruzadas sobre el pomo del bastón. ¿Quién es usted?, preguntó Judá tirando de la sábana para cubrir a su hijo en un gesto instintivo de protección. ¿Qué quiere? No tengo dinero para pagar esto. Karim sonrió, pero era una sonrisa triste, cansada. Se levantó con dificultad, la edad pesando sobre sus hombros, y caminó hasta la ventana mirando la ciudad afuera. Dinero es lo único que tengo en exceso, jovencita, y tiempo es lo único que me falta. Se volvió hacia ella. Estaba en el hospital para ver morir a un viejo amigo. La vi a usted siendo echada como un animal. La vida y la muerte se cruzaron en mi camino en el mismo pasillo. Elegí apostar por la vida. Judá lo estudió. Había verdad en su voz, pero la paranoia de meses de huida no desaparecía fácilmente. ¿Por qué?, insistió. Porque mi casa es un mausoleo. Karim suspiró, acercándose al lecho, pero manteniendo una distancia respetuosa. Miró al bebé con una curiosidad intensa, casi hambrienta. Vivo en un palacio donde el silencio es tan ensordecedor que me aturde. Mi hijo es un hombre de negocios, frío, amargado. No hay risas, no hay llanto de niño. Yo me estoy yendo, muchacha. Los médicos me dieron meses. No quiero morir en el silencio. Hizo una pausa mirando a los ojos de Judá. Pagué su cuenta. Garanticé que su registro fuera discreto. Sé que usted huye de algo. Vi el miedo en sus ojos allá abajo. Miedo de quien es casado. Judá contuvo la respiración. Tengo una propuesta, continuó Karim. Venga conmigo, viva en mi casa. Sea mi invitada, mi nieta honoraria, si prefiere. Dé a este viejo el consuelo de escuchar pasos de niño y ver la vida florecer antes de cerrar los ojos. A cambio, tendrá la protección de las paredes de los al-Simad. Nadie toca a quien está bajo mi techo, ni acreedores, ni fantasmas del pasado. La oferta era absurda, insana. Pero Judá miró a Hassan en sus brazos. No tenía casa, no tenía empleo, y la agencia de los americanos era un monstruo que rondaba sus pesadillas. Aquel viejo, con su fragilidad aparente y poder financiero,
Ofrecía la única cosa que ella no tenía, un santuario. ¿Nadie sabrá dónde estamos?, preguntó la voz temblorosa. En mi mundo la privacidad es el bien más caro, y yo ya la he comprado para usted. La limusina se deslizó por los portones de hierro forjado como un tiburón en aguas tranquilas. Judá presionó el rostro contra el cristal tintado, boquiabierta. Esperaba una casa grande, quizás una mansión en un barrio noble, pero aquello era una fortaleza de opulencia. Jardines que parecían el Edén, fuentes brotando agua cristalina en medio de la aridez y una estructura principal que mezclaba la arquitectura moderna con arcos tradicionales, imponente e intimidatoria. Al bajar del coche, con Hassan durmiendo en el portabebés que Karim había provisto, Judá se sintió pequeña, una impostora. Se acomodó sus ropas sencillas, recién compradas por una asistente del viejo, sintiéndose disfrazada. Karim bajó despacio, apoyándose en el chofer. «Bienvenida a casa, Judá», dijo, señalando la entrada principal. Antes de que pudieran dar un paso, las puertas dobles de madera maciza se abrieron violentamente. Un hombre salió, bajando los escalones de mármol con pasos largos y agresivos. Era alto, con hombros anchos que parecían cargar el peso del mundo y una tensión visible en cada músculo. Nasib. Judá no sabía su nombre aún, pero el reconocimiento de la hostilidad fue inmediato. Era hermoso de una manera devastadora. Rasgos fuertes, barba arreglada con precisión quirúrgica y ojos que eran dos pozos de petróleo en llamas. Pero no había calor allí, solo furia. ¿Así que es esto? La voz de Nasib resonó por el patio de piedra, grave y cortante como el acero. Ignoró a Judá completamente al principio, enfocando su ira en su padre. Desapareces por 2 días, apagas el teléfono y regresas trayendo... ¿esto? Gesticuló hacia Judá y el bebé, con un desdén que la hizo retroceder un paso. «Controla tu lengua, Nasib», dijo Karim, la voz tranquila pero firme. «Ella es Judá. Ella y el niño son mis invitados. Van a vivir aquí». Nasib soltó una risa seca, sin humor. Finalmente miró a Judá. El desprecio fue brutal. No vio a la madre desesperada. Vio lo que esperaba ver. Una oportunista joven, hermosa, con un hijo bastardo, aprovechándose de la demencia de un viejo billonario. «Invitados». Nasib repitió la palabra como si fuera veneno. Se acercó a Judá, invadiendo su espacio personal. Ella sintió su olor, almizcle y algo metálico, frío. El bebé se movió en su regazo, y la mirada de Nasib cayó sobre Hassan. Por una fracción de segundo, Judá vio una sombra de dolor cruzar el rostro del sheik. Algo antiguo y mal cicatrizado, pero fue rápidamente reemplazada por asco. «¿Cuánto te está pagando?», preguntó Nasib bajo, solo para que ella oyera. «¿O estás jugando a largo plazo, esperando la herencia?» Judá sintió que el rostro le ardía. La vergüenza se mezcló con la rabia. No estaba allí por dinero, estaba allí por supervivencia, huyendo de gente que quería comprar a su hijo. «No quiero su dinero», respondió sosteniendo su mirada, aunque sus piernas temblaban. «Su padre me salvó la vida. Mi padre colecciona causas perdidas para aliviar la conciencia», replicó Nasib, dándole la espalda y encarando al viejo Karim. «Haz lo que quieras, padre. Transforma esta casa en un asilo o en un orfanato. Pero no esperes que participe en esta farsa. Mantén a esta mujer y a este niño lejos de mi ala». Con eso, Nasib giró sobre sus talones y regresó al palacio. La tensión en el aire vibrando como una cuerda de violín a punto de romperse. Karim suspiró, el sonido de un fuelle viejo y gastado. Puso la mano ligeramente en el hombro de Judá. «Perdona a mi hijo. La amargura es el único escudo que conoce contra el dolor». Olvidó cómo confiar. Judá miró hacia la puerta, por donde el hombre furioso había desaparecido. El miedo a los americanos afuera aún existía, pero ahora percibía que había entrado en un nuevo campo de batalla. Estaba segura dentro de los muros, sí, pero estaba atrapada en la guarida de un león herido. «Vamos», dijo Karim, guiándola suavemente. «La habitación de Hassan ya está lista». Entrar en aquel palacio fue como pisar otro mundo. El lujo era tanto que llegaba a ser agresivo.
El brillo de los candelabros hería los ojos cansados de Judá. Apretó al bebé con más fuerza, sintiéndose pequeña y desplazada en aquel escenario de riqueza incalculable. El viejo a su lado no ofreció sonrisas o consuelo, solo la guió con la autoridad de quien poseía cada centímetro de aquel suelo. Judá no sabía dónde se estaba metiendo, pero sabía que, por su hijo, entraría hasta en la guarida de los leones. Los días en el palacio Al-Simad no pasaban, se arrastraban como sombras largas sobre el mármol frío. Para Judá, el lujo a su alrededor era una jaula dorada, tan aterradora como la pobreza de donde había huido, pero con un tipo diferente de hambre. No había escasez de comida. Bandejas de plata llegaban con frutas frescas, panes calientes y carnes especiadas. Pero había un hambre de calor humano, un silencio sepulcral que parecía engullir el llanto de Hassan antes de que el sonido pudiera ecoar por las altas bóvedas. Mantenía las cortinas de sus aposentos cerradas la mayor parte del tiempo. Era un instinto primitivo, el miedo de que, si miraba hacia afuera, vería los coches negros de los americanos parados en los portones, o agentes de aquella agencia fantasma viniendo a cobrar el robo del niño. Sabía que era irracional. Karim había garantizado seguridad, pero el pavor de perder a su hijo estaba tatuado en sus huesos. Siempre que Hassan dormía, verificaba la cerradura de la puerta 3 veces. La convivencia con Nasib era una guerra fría librada sin armas, hecha de miradas cortantes y ausencias calculadas. El sheik evitaba el ala este, donde ella y el bebé estaban instalados, como si el lugar estuviera contaminado por una plaga. Sin embargo, el palacio, a pesar de ser vasto, tenía sus encrucijadas inevitables. El primer enfrentamiento real ocurrió la tercera mañana. Judá había bajado a la cocina antes del amanecer, buscando agua tibia para el cólico de Hassan. El bebé lloraba, un sonido agudo y desesperado que parecía violar la santidad silenciosa de la casa. Al cruzar el corredor principal, encontró a Nasib. Estaba parado frente a una ventana alta, vestido con una bata de seda oscura, sosteniendo un vaso de cristal con fuerza suficiente para romperlo. Su rostro era una máscara de agotamiento y furia contenida. «¿No tienes control sobre este niño?». Su voz fue un látigo en el aire inmóvil. No se dio la vuelta para mirarla. El sonido resuena por las paredes. Nadie duerme en esta casa. Judá apretó a Hassan contra su hombro, balanceándolo rítmicamente, sintiendo el pequeño cuerpo caliente y tenso contra el suyo. El instinto de bajar la cabeza y pedir disculpas, condicionado por años de servidumbre invisible, casi la venció. Pero entonces sintió el peso de su hijo en los brazos. Ya no era solo Judá, la fugitiva. Era la única barrera entre Hassan y el mundo. «Le duele, señor», respondió la voz temblorosa pero audible. «Los bebés lloran. Es el único lenguaje que tienen. Si el sonido molesta su sueño, quizás el problema sea el tamaño del vacío en esta casa, no el tamaño de los pulmones de mi hijo». Nasib giró lentamente. Había sorpresa en sus ojos oscuros, una chispa de algo que no era solo desprecio. Estaba acostumbrado a la sumisión o a la adulación interesada. Aquel tipo de desafío viniendo de una mujer que él consideraba una oportunista de la calle era una novedad desconcertante. Dio 2 pasos hacia ella, invadiendo su espacio personal. Su olor era a sándalo y tabaco, masculino e intimidante. «¿Crees que tener la protección de mi padre te da derecho a la insolencia?», murmuró, los ojos fijos en el rostro rojo y lloroso de Hassan. Por un segundo, la expresión de Nasib vaciló. Judá vio su pupila dilatarse al mirar al bebé, una mezcla de fascinación mórbida y repulsa, como si estuviera viendo un fantasma. «Él se cansará de ustedes. Mi padre colecciona novedades. Cuando ésta se acabe, estarás en la calle. Y este niño aprenderá que el mundo no se detiene porque él esté llorando. Cuando ese día llegue, estaré lista». Judá sostuvo su mirada, aunque el corazón le latía en la garganta. «Pero hasta entonces, cuidaré de mi hijo, con o sin su aprobación». Nasib retrocedió, bufando una risa seca, sin humor, y se alejó hacia la oficina, dejando a Judá sola en el vasto corredor. Ella no lo sabía, pero aquella pequeña rebeldía había plantado una semilla de duda en la mente del sheik. Las mujeres que buscaban fortunas generalmente intentaban seducirlo o victimizarse.
Uda no había hecho ninguna de las dos cosas. Solo gruñó para proteger a su cría. La rutina se estableció sobre esa tensión vibrante. Karim, el viejo patriarca, se movía por el palacio con una energía renovada, ignorando olímpicamente la hostilidad de su hijo. Él era el arquitecto de aquella convivencia forzada, creando situaciones donde Uda y Nasib necesitaban respirar el mismo aire. El desayuno era servido en la terraza y Karim exigía la presencia de ambos. «El niño tiene un agarre fuerte», comentó Karim en una de esas mañanas, dejando que el pequeño dedo de Hassan atrapara su índice arrugado. El bebé estaba en el regazo de Uda, que comía con dificultad usando solo una mano. «Mira, Nasib, agarra como quien sujeta una rienda». Nasib, sentado en la otra punta de la mesa, ni siquiera levantó los ojos de la tableta donde leía informes financieros. «Es un reflejo primitivo, padre. Los monos hacen lo mismo. No romantices la biología». «Tú eras así», Karim continuó imperturbable, con una sonrisa enigmática jugando en sus labios finos. «Tenías esa misma arruga en la frente cuando tenías hambre». «Deja de intentar crear lazos donde no existen», dijo Nasib, levantándose bruscamente y arrojando la servilleta sobre la mesa. «Disfruta de tu nieto de alquiler. Yo tengo un imperio que gestionar, ya que tú decidiste transformar tu herencia en un hogar de caridad». Nasib salió, pero aquella tarde algo cambió. Uda estaba en el jardín interno, un área aislada rodeada por celosías de jazmín. No estaba descansando. Había encontrado a una de las camareras más jóvenes llorando cerca de la fuente. La niña había rasgado el dobladillo de una de las sábanas de lino egipcio y temía ser despedida. Huda, con Hassan durmiendo en el cochecito al lado, estaba sentada en el suelo de piedra, con aguja e hilo en la mano, remendando la tela con la destreza de quien pasó la vida reparando lo que estaba roto. No vio a Nasib, observando desde el balcón del segundo piso. El sheik se detuvo, la mano en el parapeto de hierro forjado. Esperaba ver a Huda actuando como la señora de la casa, dando órdenes y abusando de la hospitalidad de Karim. En cambio, veía a una mujer sentada en el suelo, trabajando en silencio para salvar la piel de una empleada, sin pedir nada a cambio, sin audiencia. La luz del sol de la tarde le daba en el cabello, suelto del velo, e iluminaba el rostro adormecido de Hassan en el cochecito. Había una paz en aquella escena que chocaba violentamente con el caos interno de Nasib. Sintió una punzada antigua en el pecho, un recuerdo de la esposa que había perdido, que también tenía la costumbre de sentarse en el suelo para jugar, ignorando la etiqueta. Sacudió la cabeza, irritado consigo mismo por hacer la comparación, pero no pudo desviar la mirada inmediatamente. La paranoia de Uda, sin embargo, no daba tregua. Días después, un coche negro con cristales tintados se detuvo en la entrada principal para una reunión de negocios con Nasib. Huda, que estaba en el vestíbulo con Karim, palideció violentamente. Sus piernas le cedieron y tuvo que apoyarse en una columna de mármol, la respiración entrecortada, los ojos desorbitados de terror absoluto. Karim percibió el cambio instantáneo, despidió a los sirvientes con un gesto de la mano y se acercó a ella, no con la fragilidad de un anciano, sino con la firmeza de un patriarca. «¿Qué pasa, hija mía?», preguntó, la voz baja y ronca. «Ellos... el coche...», tartamudeó Uda, incapaz de articular el miedo de que la agencia finalmente la hubiera encontrado. «Necesito esconder a Hassan. Vinieron a buscarlo». Karim le sujetó el brazo. El tacto era ligero, pero la autoridad emanaba de él como el calor de una fragua. La miró a los ojos con una intensidad que parecía leer cada secreto guardado en su alma. «Mírame, Uda», ordenó suavemente. «Nadie entra en este palacio sin mi permiso, y nadie, absolutamente nadie, se lleva lo que está bajo mi protección. ¿Entiendes dónde estás? Las murallas de Alzimad no fueron construidas para ser traspasadas por miedos o por hombres de traje. Usted no sabe de lo que son capaces», susurró, las lágrimas quemándole los ojos. «Yo sé exactamente de lo que el mundo es capaz», respondió Karim, y por un momento hubo una sombra de tristeza y triunfo en su mirada,
algo que Judá no pudo descifrar. Y le digo, los fantasmas que usted teme no tienen poder aquí. Mientras esté bajo este techo, Hassan es intocable. Él es sagrado para esta casa. Su convicción la calmó. Judá respiró hondo, enderezando la postura mientras los hombres de traje pasaban lejos, guiados hacia la oficina de Nasib. No corrió. Se quedó allí al lado del viejo, sintiéndose por primera vez protegida por una fuerza mayor que su propia suerte. El deshielo comenzó una noche de tormenta. El viento del desierto aullaba contra las ventanas y la electricidad del palacio osciló antes de apagarse, dejando el ala este en la penumbra, iluminada solo por los relámpagos. Hassan se despertó gritando, asustado por el trueno. Judá intentaba calmarlo, caminando de un lado a otro en la habitación oscura, tropezando con los muebles, su ansiedad alimentando el llanto del bebé. La puerta se abrió, una silueta alta recortada por la luz de un relámpago. Nasib sostenía un candelabro antiguo con velas encendidas. «El generador de emergencia tardará un minuto», dijo. Su voz no tenía la habitual agresividad, estaba cansada. Entró en la habitación, la luz de las velas bailando sobre sus facciones duras, suavizando las cicatrices invisibles que él cargaba. Hassan seguía berreando, ahogándose con su propio llanto. Judá estaba al borde de las lágrimas también, exhausta. «Dámelo», dijo Nasib. No fue una pregunta. «No es necesario, yo...» «Estás temblando, Judá. Le estás pasando tu miedo a él. Dame al niño». Antes de que pudiera protestar, Nasib extendió los brazos y tomó al bebé. El movimiento fue sorprendentemente seguro. Judá contuvo la respiración, observando al hombre que decía odiar a los niños sostener a su hijo. Nasib acunó a Hassan en la curva de su brazo, la cabeza del bebé apoyada contra su ancho pecho. Comenzó a caminar por la habitación, murmurando algo bajo, una cadencia rítmica y gutural que Judá no reconoció de inmediato, hasta darse cuenta de que era una antigua canción de cuna beduina, algo sobre estrellas y caballos. El efecto fue casi inmediato. El sonido grave del pecho de Nasib, la seguridad de cómo lo sostenía, o quizás solo el cambio de energía, hizo que Hassan se callara. El aire llenó sus pulmones y el sonido de su vida regresó a la habitación. Nasib no lo devolvió inmediatamente. Le dio la vuelta al bebé sosteniéndolo contra su ancho pecho. El llanto de Hassan disminuyó al sentir el fuerte latido del corazón del sheik, transformándose en sollozos cansados. Judá miraba hacia arriba, temblorosa, viendo al hombre que ella temía ser su juez sostener a su hijo como si fuera un tesoro sagrado. Nasib miraba el rostro rojo y húmedo de Hassan. Por un segundo, la máscara de frialdad cayó. Había asombro en sus ojos. Una memoria muscular antigua despertó en él. La sensación de sostener una vida frágil, la responsabilidad absoluta de protección. «Es fuerte», murmuró Nasib, más para sí mismo que para ella. Lucha contra el sueño, como si fuera un enemigo. Él sacó la voluntad de vivir de su madre, dijo Judá, la voz baja, omitiendo la verdad sobre el padre desconocido. Él sabe que el mundo es difícil. Nasib se volvió hacia ella. La luz de las velas creó un momento de intimidad forzada, aislados del resto del mundo por la tormenta. «No eres lo que pensaba que eras», admitió, las palabras saliendo con dificultad. «Mis camareras dicen que remiendas tus propias sábanas. Mi padre dice que tienes un alma antigua. Yo solo veo a una mujer asustada que lucha como una leona acorralada». «El miedo nos enseña a luchar, Alteza», respondió Judá, dando un paso adelante para recuperar a su hijo, pero deteniéndose a centímetros de él. La proximidad era eléctrica. «Quizás», Nasib asintió, y por un instante sus ojos bajaron a los labios de ella antes de volver a sus ojos. «O quizás el miedo solo nos muestra lo que realmente importa». Le devolvió a Hassan a sus brazos. El roce de sus manos fue breve, pero dejó un rastro de calor en la piel de Judá. Nasib retrocedió, retomando su postura rígida, reconstruyendo el muro que había bajado por un momento.
Las luces volverán pronto, dijo, su voz volviendo a ser formal. Cierra la puerta con llave cuando yo salga. Se fue, llevándose la luz de las velas consigo, pero dejando a Uda en la oscuridad con un corazón que latía a un ritmo diferente. El miedo a los americanos aún estaba allí, pulsando en el fondo de su mente, pero ahora competía con un peligro nuevo y mucho más complejo. La sensación de que, dentro de aquella guarida de león, estaba empezando a sentirse aterrorizadoramente en casa. Y afuera, en el corredor, Karim observaba la sombra de su hijo alejarse y sonreía a la tormenta, sabiendo que el trueno era solo el presagio de la lluvia que haría florecer el desierto. El universo se estaba moviendo, y ni Nasib ni Uda percibían que el destino ya estaba tejiendo sus nudos invisibles entre los tres. La quietud del palacio era engañosa. Bajo el mármol frío y los arcos dorados, corrientes invisibles arrastraban a los habitantes hacia un centro gravitacional inevitable, la pequeña cuna de madera de cedro en la habitación de Uda. Los días habían adquirido una rutina seductora. El sol del desierto nacía impío, pero dentro de los muros de la propiedad Al-Simad, la vida florecía con una frescura artificial y dulce. Uda, sin embargo, vivía en dos mundos. El primero era aquel paraíso de dátiles y seda, donde su hijo Hassan dormía seguro, y donde el viejo Karim la miraba con una benevolencia que ella no podía descifrar. El segundo mundo era el laberinto de su propia mente, donde sombras de hombres de traje, los americanos de la agencia, acechaban en cada rincón oscuro, listos para reclamar al niño que ella había, en su concepción desesperada, robado. No necesitaba notificaciones o llamadas telefónicas para sentir el miedo. Era un gusto metálico constante en su boca. Cada vez que un coche desconocido subía por el camino de grava, su corazón se detenía. Sabía que la paz era un préstamo, no una posesión. Era una tarde de calor sofocante, cuando la ilusión de seguridad casi se hizo añicos, no por hombres de traje, sino por la fragilidad de la vida. Uda estaba en el jardín interno, bajo la sombra de un naranjo antiguo. Hassan, ahora de algunos meses, estaba tumbado sobre una manta, jugando con la luz filtrada por las hojas. Nasib pasaba por allí, regresando de una reunión con los administradores de las refinerías. Vestía una camisa de lino blanco, las mangas remangadas hasta los codos, el rostro marcado por aquella seriedad perpetua que parecía esculpida en piedra. Se detuvo, observando a madre e hijo. Uda no lo vio inmediatamente. Estaba riendo, haciéndole cosquillas en la barriga al bebé. El sonido de su risa era algo que Nasib no había oído frecuentemente en aquella casa en los últimos años. Era como agua en tierra seca. De repente, la risa cesó. El sonido burbujeante de Hassan se transformó en un ahogo seco, seguido de un silencio aterrador. Uda se congeló. El pánico, aquel monstruo que vivía justo debajo de su piel, se apoderó de ella. Tomó al bebé, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. El rostro de Hassan se estaba poniendo rojo, sus ojitos desorbitados en busca de aire. ¡No está respirando! Su grito rasgó la tarde. ¡Socorro! Alguien. Le golpeaba la espalda, pero el movimiento era débil, minado por el terror absoluto de perder lo único que importaba. El mundo giró. Entonces, manos firmes envolvieron las suyas. Manos grandes, ásperas, cálidas. Nasib le arrancó al niño de los brazos temblorosos a Uda con una precisión quirúrgica. No parecía un príncipe en ese momento, parecía un soldado en campo de batalla. Giró a Hassan boca abajo sobre su antebrazo fuerte, inclinando el pequeño cuerpo hacia abajo, y asestó golpes firmes y calculados entre los omóplatos del bebé. 1, 2, 3. Uda cayó de rodillas en la hierba, las manos cubriendo su boca, las lágrimas cegando su visión. El tiempo se dilató. El silencio del bebé era el sonido más alto del universo. Al cuarto golpe, algo se desalojó. Hassan tosió, escupió una pequeña semilla de naranja que había encontrado en la manta y soltó un llanto estridente y poderoso. El aire llenó sus pulmones y el sonido de su vida regresó al jardín. Nasib
No lo devolvió inmediatamente. Le dio la vuelta al bebé sosteniéndolo contra su ancho pecho. El llanto de Hassan disminuyó al sentir el fuerte latido del corazón del sheik, transformándose en sollozos cansados. Judá miraba hacia arriba, trémula, viendo al hombre que ella temía ser su juez sostener a su hijo como si fuera un tesoro sagrado. Nasib miraba el rostro rojo y húmedo de Hassan. Por un segundo, la máscara de frialdad cayó. Había asombro en sus ojos. Una memoria muscular antigua despertó en él, la sensación de sostener una vida frágil, la responsabilidad absoluta de protección. «Es fuerte», murmuró Nasib, la voz ronca. Pasó el pulgar suavemente por la mejilla de Hassan, limpiando una lágrima. El bebé, exhausto, agarró el dedo de Nasib con su manita minúscula. El agarre era sorprendentemente fuerte. Nasib se estremeció. El tacto fue eléctrico, subiendo por su brazo y alcanzando algún lugar profundo y cerrado en su pecho. «Parece un guerrero», dijo Nasib, levantando los ojos para encontrarse con los de Judá. Luchó por regresar. Judá se levantó, las piernas aún débiles, y se acercó. Nasib le extendió al niño, pero no se apartó cuando ella lo tomó. Permanecieron cerca, el olor a flor de naranjo y el calor de su cuerpo envolviéndola. «Gracias», susurró, la voz quebrada. «Yo me paralicé. Creí que lo iba a perder. El miedo paraliza o moviliza a Judá. Hoy necesitaste ayuda. Mañana serás su fuerza». Nasib tocó casi inadvertidamente su hombro. «No estás sola aquí». La frase flotó en el aire, pesada con significados no dichos. Desde lo alto del balcón del segundo piso, oculto por las cortinas de seda meciéndose al viento, Karim al-Simad observaba la escena. Vio a su hijo salvar a su nieto. Vio la mano de Nasib en el hombro de Judá. Vio la química invisible que la biología tejía, ignorante de las mentiras humanas. El viejo sonrió, una sonrisa cansada pero triunfante, y llevó la taza de té a sus labios. La noche trajo un frescor bienvenido. Hassan dormía profundamente, exhausto por el drama de la tarde. Judá, sin embargo, no lograba descansar. La adrenalina se había disipado, dejando en su lugar una vulnerabilidad cruda. Caminó por los corredores silenciosos del palacio, sintiéndose una intrusa en un santuario. Encontró a Nasib en la terraza principal, mirando las dunas que se extendían hasta el horizonte bajo la luz de la luna llena. Fumaba un puro, el humo subiendo en espirales perezosas. «¿No puedes dormir?», preguntó sin volverse. La imagen de él sin aire no se me va de la cabeza, confesó Judá, deteniéndose a su lado apoyando las manos en el parapeto de piedra fría. Nasib se volvió, apagando el puro en el cenicero de mármol. «Conozco ese fantasma, el miedo a que el silencio sea permanente». Judá lo miró, viendo el dolor antiguo en sus ojos oscuros. Sabía de los rumores, de la esposa y del hijo que perdió antes de nacer, pero escuchar aquello de su boca lo hacía todo real. «Estuviste increíble hoy», dijo suavemente. Nasib soltó una risa corta, sin humor. «Mi padre diría que actué como un al-Simad, deber y protección, pero cuando él me agarró el dedo...» Nasib dudó, mirando sus propias manos. «Había algo allí. Es extraño, Judá. Miré y vi algo que entiendo. La terquedad, la voluntad de vivir». El corazón de Judá se aceleró, pero esta vez no fue de miedo, sino de una culpa abrumadora mezclada con esperanza. «Él no tiene padre», dijo la mentira quemándole la lengua, la historia que ella se repetía a sí misma sobre los americanos sin rostro de la clínica de fertilización. «El hombre que proveyó la vida no existe. Es solo un código en un papel. Hassan es solo mío». «No», corrigió Nasib, dando un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal de una manera que enrareció el aire. «Un hombre que no reclama un hijo como ese es un tonto o un cobarde. Pero ese niño tiene fuego en los ojos. Y tú...» Se detuvo, levantando la mano para apartar un mechón de cabello que el viento le había pegado al rostro. El tacto fue gentil, devastadoramente íntimo.
Has traído vida a esta casa, Uda. Antes de que llegaras, este palacio era un mausoleo. Yo era un fantasma rondando mis propios corredores. Mi padre tenía razón al traerte, aunque al principio lo odié por ello. Soy solo una invitada, Nasib, una caridad de su padre, susurró, intentando mantener la barrera que protegía su corazón y su secreto. Un día tendré que irme. ¿Y a dónde irías? Su voz se endureció ligeramente, posesiva. ¿Para huir de tus fantasmas? ¿De aquellos que crees que quieren llevarse a tu hijo? Uda se estremeció. Son poderosos. Si supieran dónde estoy, que vengan, dijo Nasib, y la intensidad en su voz hizo que Uda contuviera la respiración. Le sujetó la barbilla, obligándola a mirarlo. Que venga el mundo entero. Mientras estés bajo mi techo, bajo mi protección, nadie te toca a ti ni al niño. Destruiría ejércitos por menos, y por ustedes siento que haría mucho más. La distancia entre ellos desapareció. No fue un movimiento pensado, fue magnético. Nasib se inclinó y la besó. No fue un beso suave. Tenía el sabor del desierto, de urgencia y de años de soledad rompiéndose. Uda dudó por una fracción de segundo. El miedo a entregarse, a complicar su huida, a enamorarse del hombre que vivía en el mundo de los americanos ricos que ella temía. Pero el calor de sus labios barrió la lógica. Ella correspondió, sus manos subiendo a su cuello, aferrándose a él como si fuera su ancla en la tormenta. Se separaron lentamente, la respiración mezclada. Nasib apoyó la frente en la de ella, los ojos cerrados. «Quédate», pidió en un susurro ronco. «No porque mi padre quiera, no porque necesites esconderte. Quédate por nosotros». Uda quería decir que sí. Quería gritar que ya se sentía en casa, pero la sombra de la mentira se cernía. Si él supiera que ella era una fugitiva de un contrato, que había robado al hijo de alguien rico, ¿la seguiría mirando así? A la mañana siguiente, la atmósfera en el desayuno estaba cargada de una electricidad nueva. Karim, sentado a la cabecera de la mesa, observaba todo con sus ojos de halcón. Notó cómo Nasib servía el té a Uda antes de servirse a sí mismo. Notó cómo Uda se sonrojaba cuando sus dedos se rozaban al pasar el pan. Hassan estaba en un corralito al lado de la mesa, golpeando un sonajero de plata con vigor. «Tiene mal humor por la mañana», comentó Karim, cortando un trozo de melón. «Igual que tú, Nasib, cuando tenías esa edad. Ninguna niñera lograba alimentarte antes de que el sol estuviera alto». Nasib miró al bebé, que fruncía el ceño concentrado en destruir el juguete. «Algunos bebés son malhumorados». Karim se limpió la boca con la servilleta de lino, ocultando una sonrisa satisfecha. «Es porque vive entre nosotros, hijo mío. Las personas se vuelven parecidas a quienes aman. Es el ambiente». La explicación era simple, lógica y reconfortante. Uda relajó los hombros, encontrando graciosa y reconfortante la manera en que el viejo estaba siendo poético. Pero mientras Karim se levantaba, apoyado en su bastón, se detuvo al lado de Uda y le puso la mano sobre la cabeza. «No temas, Uda. Lo que fue quitado, regresa. Y lo que fue separado, se une». Salió de la sala, el sonido de su bastón marcando el ritmo del silencio que dejó atrás. Uda miró a Nasib, que ahora jugaba con Hassan, dejando que el niño le sujetara el dedo de nuevo. El amor en los ojos del sheik era innegable, y el amor en el corazón de Uda, ahora latiendo fuerte contra las costillas, era la cosa más peligrosa que jamás había sentido. Estaba enamorada del sheik, pero sabía que vivía una mentira peligrosa en el corazón de aquel palacio. Miró a su hijo y rezó para que el pasado nunca la alcanzara, para que aquella burbuja de felicidad no estallara. Del otro lado de la sala, el viejo sheik observó la escena en silencio absoluto. Tosió discretamente, se ajustó el manto sobre los hombros y salió para tomar sus medicinas, dejando atrás una mirada que Uda no pudo descifrar. ¿Sería aprobación? ¿O desconfianza? Los días que siguieron a aquella mañana en el comedor transcurrieron con una dulzura engañosa, como la miel que precede la amargura de la medicina. El palacio de Al-Simat, antes un mausoleo de mármol frío y ecos solitarios, se había transformado.
Había vida allí. Había el sonido de pasos apresurados de Uda, el olor a talco y leche tibia que parecía haber impregnado los antiguos tapices y, más importante, había la risa de Hassan. Y donde había risa de Hassan, había Nasib. La transformación del sheik era algo que los sirvientes susurraban en los corredores. El hombre que antes pasaba días encerrado en su oficina, gestionando el imperio de la familia con puño de hierro y corazón de hielo, ahora encontraba excusas para regresar a los aposentos privados más temprano. Uda lo veía observar al bebé con un hambre emocional que ella comprendía demasiado bien. Pero no era solo al niño a quien observaba. Era una noche de viento cálido, proveniente del desierto, agitando las palmeras datileras del jardín interno. Uda estaba sentada en el borde de la fuente, el agua golpeando rítmicamente contra los azulejos azules. Hassan dormía en su cochecito al lado, protegido por un mosquitero de seda. Cuando Nasib apareció, emergiendo de las sombras de las columnatas, Uda sintió aquel apretón familiar en el pecho, una mezcla de deseo avasallador y terror paralizante. Él no dijo nada al principio. Se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que el calor de su cuerpo irradiara a través del tejido fino del vestido de ella. Parecía cansado, pero sus ojos brillaban con una determinación febril. «Mi padre me dijo algo hoy», comenzó Nasib, la voz grave compitiendo con el murmullo de la fuente. «Dijo que la casa finalmente parece completa, que los fantasmas fueron exorcizados». Uda sonrió, nerviosa, alisando la falda de su vestido. «Karim es un hombre sabio. Ama mucho este lugar. Y ama a Hassan. Él ama la vida que ustedes trajeron», corrigió Nasib, volviéndose hacia ella. Tomó la mano de Uda entre las suyas. Su piel era áspera, cálida, real. «Y yo también, Uda». El aire se detuvo en sus pulmones. El momento que ella temía y deseaba en igual medida había llegado. Nasib intentó, pero él no permitió interrupciones. «Escúchame, pasé años creyendo que mi destino era ser el guardián de un legado muerto, que viviría para administrar la riqueza y moriría sin dejar nada más que números en cuentas bancarias. Pero entonces llegaste tú, con esa terquedad, con ese amor feroz que me avergüenza y me inspira». Se llevó la mano al bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo negro. No había ostentación en el gesto, solo una gravedad solemne. «Quiero que Hassan lleve mi nombre, no solo como un protegido, sino como mi hijo ante la ley y ante Dios. Y quiero que seas mi esposa, no por conveniencia, no para complacer a mi padre, sino porque no puedo imaginar despertarme mañana y no verte». Abrió la caja. Un anillo con un zafiro profundo, rodeado de diamantes antiguos, brilló bajo la luz de la luna. Era una joya de familia, pesada, cargada de historia y legitimidad. Y fue esa legitimidad lo que aterrorizó a Uda. Donde Nasib veía una promesa de futuro, Uda veía un reflector. Un matrimonio con el sheik Nasib al-Simad sería noticia internacional. Revistas, periódicos, internet. Su rostro estaría en todas partes, y en algún lugar al otro lado del océano, en una oficina estéril y fría, los americanos de aquella agencia verían. Verían a la mujer que huyó con la orden de ellos. Vendrían, con abogados, con demandas, quizás con la policía. Le quitarían a Hassan. La mentira que había contado, que el bebé había nacido muerto, sería expuesta. El pánico subió por su garganta como bilis. El escenario idílico del jardín se desvaneció, reemplazado por la visión de hombres de traje arrancando a Hassan de sus brazos. Ella retiró la mano con violencia, como si el anillo quemara. «No», susurró, la voz temblorosa. Nasib parpadeó, aturdido, como si hubiera recibido una bofetada física. La vulnerabilidad en su rostro se endureció instantáneamente, una defensa automática de años de aislamiento. No puedo, Nasib. No lo entiendes. ¿Qué es lo que no entiendo?» Se levantó, la caja de terciopelo aún abierta en la mano, ahora pareciendo ridícula. El remordimiento comenzaba a dar paso a la frustración.
Veo cómo me miras, Huda. Siento lo que existe entre nosotros. ¿Vas a negar eso? No se trata de lo que siento, gritó olvidándose de bajar la voz, y Hassan se revolvió en el cochecito. Bajó el tono, desesperada, las lágrimas quemándole los ojos. Es peligroso. No podemos ser públicos. No podemos ser una familia de esa forma. ¿Peligroso? Nasib rió, un sonido seco y sin humor. Estás bajo mi protección. Soy Nasib al-Simad. ¿Quién podría tocarte? ¿De qué tienes tanto miedo, Judá? Existen cosas que ni su dinero puede detener, dijo temblando. La imagen de los dueños biológicos de Hassan, aquellos americanos sin rostro que pagaron por él, era un monstruo que ella no podía describir a Nasib sin confesar su crimen de secuestro. Por favor, Nasib, deje las cosas como están. Estamos seguros aquí, escondidos. Si nos casamos, el mundo nos mirará, y el mundo se lleva todo lo que amo. Nasib la miró fijamente por un largo momento. El silencio entre ellos se convirtió en un abismo. Vio miedo en sus ojos, un miedo irracional y profundo que no podía descifrar. Pero su orgullo, herido por el rechazo, interpretó aquel miedo como falta de confianza en él, como si él no fuera hombre suficiente para protegerla. Si no confías en mí para protegerte, dijo él, la voz fría como el desierto por la noche, entonces no tenemos nada. Cerró la caja con un chasquido seco, giró sobre sus talones y salió del jardín, dejando a Huda sola con el sonido de la fuente y el peso abrumador de su secreto. Cayó de rodillas al lado del cochecito de Hassan, sollozando silenciosamente, pidiendo perdón a su hijo por haberle negado un padre, solo para salvarlo de perder a su madre. Los 2 días siguientes fueron un infierno silencioso. El palacio, que había florecido, se marchitó de nuevo. Las comidas se tomaban en aposentos separados. Nasib partía antes del amanecer y regresaba tarde por la noche. Judá se movía por los corredores como un fantasma, abrazada a Hassan, esperando el momento en que sería expulsada. Pero la expulsión no llegó. Lo que llegó fue el sonido de carreras en medio de la madrugada. Judá se despertó con golpes frenéticos en su puerta. Era una de las enfermeras particulares de Karim. El rostro de la mujer estaba pálido. «Señora Judá, por favor, el patriarca». El corazón de Judá falló un latido. Tomó a Hassan, envolviéndolo rápidamente en un chal, y corrió por los corredores. El palacio parecía respirar una ansiedad eléctrica. Luces estaban encendidas donde deberían estar apagadas. Cuando llegó a la suite principal, encontró la puerta entreabierta. El olor a medicinas era fuerte, superponiéndose al aroma habitual de sándalo. Nasib ya estaba allí. Estaba de pie al lado de la inmensa cama, todavía vistiendo la ropa del día anterior, los hombros encorvados bajo un peso invisible. La rabia y la frialdad de los últimos días habían desaparecido, sustituidas por el miedo crudo de un hijo a punto de quedarse huérfano. En la cama, Karim al-Simad parecía minúsculo. El león del desierto, el hombre que había construido un imperio y manipulado destinos, estaba reducido a una respiración frágil y piel translúcida. Pero sus ojos estaban abiertos y estaban lúcidos. Vio a Huda entrar. Una sonrisa débil, casi imperceptible, tocó sus labios secos. Hizo un gesto lento con la mano, llamándola. Huda se acercó, temblando, deteniéndose al lado de Nasib. No se miraron, pero la presencia de la muerte inminente disolvió la tensión mezquina de la pelea. Solo quedaba el dolor común ahora. «Acérquense», susurró Karim. La voz era un hilo de arena, arrastrada y ronca. Nasib sujetó la mano izquierda de su padre. Judá, con Hassan en brazos, se acercó por el otro lado. El viejo sheik miró al bebé, que dormía plácidamente ajeno al fin de una era. El tiempo... Karim tosió, una convulsión que sacudió su cuerpo frágil e hizo que los monitores dispararan alarmas breves antes de estabilizarse. El tiempo es un negociador implacable, no acepta sobornos. «Ahorre sus fuerzas, padre», pidió Nasib, la voz quebrada. «Los médicos dijeron que si descansa...» Karim cerró los ojos brevemente, negando con la cabeza. «Los médicos conocen la anatomía, no el destino.
Mi obra está lista, Nasib, o casi lista. Abrió los ojos y los fijó en Uda. Su mirada era penetrante, despojándola de todas sus defensas. Por un segundo, Uda sintió que él lo sabía, que él siempre lo había sabido todo. No solo sobre la pelea en el jardín, sino sobre el miedo que la había motivado. «Siento», dijo Karim, apretando débilmente la mano de Nasib, pero manteniendo los ojos en Uda. «Siento una grieta en los cimientos, un miedo, porque hay miedo en esta habitación, cuando debería haber solo unión». Uda bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. Las lágrimas corrieron por su rostro, goteando en el chal de Hassan. «Perdóneme, Karim, soy débil. Tengo miedo de lo que hay afuera». «Lo que hay afuera», Karim repitió, la frase flotando en el aire. Un brillo extraño, casi divertido, pasó por sus ojos cansados. Era la satisfacción de un jugador de ajedrez que ve el jaque mate 5 jugadas antes que el oponente. «Uda, mi querida, has pasado tanto tiempo mirando las sombras que olvidaste quién enciende la luz». Tosió de nuevo, más fuerte esta vez. Nasib se inclinó alarmado. «¡Padre!». Karim levantó la mano pidiendo silencio. Necesitaba terminar. El cemento que había preparado con tanto cuidado, la convivencia, el afecto, la interdependencia, necesitaba secarse ahora. Pero el miedo de Uda era el agua que impedía la cura. Necesitaba eliminar ese miedo. Pero no podía simplemente decir la cruda verdad. El shock podría separarlos en lugar de unirlos. Necesitaba guiarlos. «Nasib», llamó el viejo, «estoy aquí. ¿Amas a esta mujer y a este niño?» «Más que a mi propia vida», confesó Nasib, sin dudar, la verdad saliendo dolorosa y límpida. Uda sollozó bajito al escuchar aquello. «¿Y tú, Uda?» El viejo giró la cabeza con esfuerzo en la almohada. «¿Amas a mi hijo?» «Con todo mi corazón», susurró. «Es por eso que no puedo destruirlo con mi pasado». Karim cerró los ojos satisfecho. El amor estaba allí. El miedo era el único obstáculo, y el miedo se basaba en una ficción que él mismo había escrito. La ironía era deliciosa, incluso en el lecho de muerte. Había creado el monstruo de los americanos para garantizar el embarazo, y ahora ese mismo monstruo impedía el matrimonio. «Escúchenme bien», dijo Karim, reuniendo lo que le quedaba de fuerzas. Su voz recuperó una firmeza repentina, un eco del hombre poderoso que había sido. «No existen monstruos allá afuera que puedan tocar la sangre de los Al-Simat. Creen que el destino es ciego. No, el destino es diseñado. Pasé mi vida construyendo muros para proteger a esta familia». Hizo una pausa, la respiración sibilante. «Uda, tu miedo es una ilusión, una sombra en la pared. Y Nasib, tu rabia es un desperdicio. Lo que buscan no necesita ser conquistado, ya es de ustedes. Siempre lo fue». «¿Qué quiere decir?», preguntó Nasib, confuso, sintiendo que su padre deliraba. Karim sonrió, una sonrisa enigmática, llena de secretos que él cargaría por solo unos minutos más. «Dejé una carta en la caja fuerte principal. Léanla juntos, solamente después de que yo parta. Es la llave, es la verdad que los liberará del miedo». La mano de Karim se relajó en el apretón de Nasib. La máquina de monitoreo cardíaco comenzó a disminuir el ritmo de los bips, espaciándolos como pasos de alguien que se aleja lentamente en la niebla. «Prometan», susurró, la voz desvaneciéndose. «Prometan que no se soltarán hasta leer la verdad. Lo que Dios unió y lo que yo reuní, lo prometemos», dijeron Uda y Nasib al unísono, unidos por el pánico de la pérdida. Karim al-Simad miró por última vez el techo abovedado de su habitación, pintado como un cielo nocturno del desierto. No veía ángeles ni luces blancas. Veía el tapiz completo de su vida. Veía la pieza clavada en el destino. Veía a su nieto, durmiendo en los brazos de la mujer que él había elegido, al lado del hijo que él había salvado de la soledad. «Los americanos», murmuró casi inaudible, un último chiste para sí mismo. «Nunca llegarán».
Y entonces, el silencio. El sonido continuo y agudo del monitor cortó el aire, anunciando el final. Pero en la habitación no parecía un final. Parecía el vacío súbito que precede a una explosión. Nasib se derrumbó sobre el pecho de su padre. Un grito de dolor ahogado contra las sábanas. Huda, con las lágrimas cegando su visión, sintió que el mundo giraba. El gran protector se había ido. Ahora estaba sola con su mentira, con el hombre que amaba y con una carta misteriosa. Miró a Nasib, a su espalda sacudida por el llanto, y sintió un pavor nuevo. El viejo había dicho que la verdad los liberaría, pero Huda sabía que las verdades podían ser cuchillas. No sabía qué tipo de verdad Karim había guardado, pero rezó apretando a Hassan contra su pecho para que fuera una verdad que curara y no una que matara lo poco que le quedaba de corazón. Afuera, el sol comenzaba a rasgar el horizonte del desierto, indiferente a la muerte y a los secretos, iluminando un palacio construido sobre mentiras de amor, a punto de desmoronarse o solidificarse para siempre. Meses se disolvieron como granos de arena al viento. El duelo por el viejo Karim fue respetado con la dignidad de un rey, pero la tristeza no logró echar raíces en un suelo tan fértil de felicidad recién descubierta. El jardín interno del palacio estaba en plena floración. Donde antes solo había el silencio austero y la orden rígida de Nasib, ahora había juguetes esparcidos y el sonido de agua corriendo en las fuentes, compitiendo con risas. Huda estaba sentada en un banco de piedra calentado por el sol de la tarde, observando. Hassan, ahora dando sus primeros pasos inciertos y decididos, corría detrás de una pelota colorida, tambaleándose con la gracia torpe de los bebés. Nasib estaba justo detrás de él. El sheik, que un día había sido temido por su frialdad, estaba de rodillas en la hierba, los brazos extendidos, listo para amortiguar cualquier caída, riendo abiertamente cuando Hassan se lanzó a su regazo, agarrando su túnica con manitas regordetas. Huda sonrió, acariciando su vientre. La protuberancia ya era visible bajo el ligero vestido de lino. No había miedo ahora, no había agencias, no había secretos, no había sombras. Solo había la certeza de que aquel lugar, aquellas murallas que un día parecieron una prisión dorada, eran su santuario. Nasib se levantó con Hassan en brazos, besando la frente del niño, y caminó hasta ella. Se sentó a su lado, colocando la mano libre sobre la barriga de Huda, sintiendo el movimiento sutil de la nueva vida que crecía allí. ¿Pateó hoy?, preguntó Nasib, los ojos brillando con una paz que rejuvenecía su rostro en 10 años. Todo el día, respondió Huda, cubriendo su mano con la suya. Creo que está impaciente por conocer a su hermano y a su padre. Nasib miró hacia el horizonte, donde las dunas del desierto encontraban el cielo azul infinito. Pensó en el viejo hombre que había orquestado todo aquello. La rabia por la manipulación había desaparecido hacía mucho tiempo, quedando solo una gratitud profunda y reverente por la sabiduría retorcida y genial de su padre. Karim al-Simad había mentido para que ellos pudieran encontrar la verdad. Había creado una guerra para que ellos pudieran encontrar la paz. ¿Ya decidimos el nombre?, preguntó Huda, aunque sabía la respuesta. Vio la mirada de Nasib perderse en la memoria. Nasib se volvió hacia ella, sonriendo. Miró a Hassan, que jugaba con los botones de su camisa, y luego a su vientre. Sí, dijo con firmeza y amor, tendrá el nombre del hombre que nos dio todo esto, el nombre de aquel que vio lo que nosotros éramos demasiado ciegos para ver. Huda asintió, sintiendo una lágrima feliz correr por su rostro. Karim, dijo probando el peso del nombre en el aire perfumado de jazmín. Karim al-Simad. Que el viejo gruñón nos esté escuchando, rió Nasib, besando a Huda suavemente, y que sepa que su arquitectura permanece en pie. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el palacio de naranja y púrpura, no más un lugar de mentiras, sino un hogar construido sobre la roca inquebrantable de una verdad tardía, pero perfecta. El señor Karim se fue, pero dejó un legado que solo prueba que a veces el destino puede ser diseñado con la ayuda de manos humanas. Y eso, en nuestra concepción,
es hermoso. ¿Les gustó el viaje en esta historia? Si es así, dejen su like. Y además vamos a la parte que muchos de nuestros suscriptores aman. El comentario especial de cada video. El comentario para ti que llegaste hasta aquí es cambiar la ruta. Sí, un poco extraño, pero fue precisamente eso lo que hizo el señor Karim. Él alteró la ruta de sus planes cuando vio que Uda era una mujer increíble y no solo apta para ser madre de su nieto, sino como esposa para su hijo roto. Si te gustó esta historia, si te gustó nuestro canal y aún eres nuevo por aquí, debes saber que tenemos muchas otras historias increíbles y originales como esta, hechas con cariño por nosotros, de reflejos de la pasión. Elige una de estas dos que están en tu pantalla y quédate con nosotros. Y si lo haces como siempre, te veo allí.